40 años de violencia casi continua, a veces volcánica, sanguinaria y generalizada, como sucedió a mediados del siglo, y otras veces soslayada, cruel, subterránea y confusa por la acumulación de conflictos y venganzas del más diverso origen, como ocurre ahora, nos han enseñado, por una parte, que la intransigencia y el fanatismo solo conducen al dolor y la frustración, y por la otra, que las transformaciones no llegan milagrosamente, y si queremos alcanzar las condiciones de vida que otros países lograron, tenemos que seguir el mismo camino que ellos siguieron, porque sin esfuerzo ningún pueblo ha logrado progresar y vivir en paz. Hola, hola, criaturitas del internet. Esperamos se encuentren muy bien. Nosotras somos Karen Ríos y Sara Lozano. El día de hoy les traemos un tema bastante interesante, el cual es la violencia y su representación en el cine colombiano. Así que sin más, comencemos. La violencia en la pantalla. Historia, representación y contenido. Un origen marcado por el conflicto. La televisión colombiana nació el 13 de junio de 1954, en plena dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Su creación no fue un gesto cultural, sino más bien un movimiento político. Rojas, quien había visto en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 el poder propagandístico que la televisión podía tener, decidió replicarlo. Es significativo que el medio surgiera durante un estado de sitio, mientras el país atravesaba el periodo conocido como la violencia, que pues más o menos data de 1946 a 1966, en el cual se presentaron confrontaciones armadas entre integrantes del Partido Liberal y del Partido Conservador, que, sin haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento con asesinatos, agresiones, persecuciones, masacres, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por la afiliación política. El Centro Nacional de Memoria Histórica calcula que este conflicto bipartidista dejó a más de 190.000 muertos y 2 millones de campesinos desplazados. Es decir, la televisión arribó a un país herido, profundamente dividido y aunque sus primeros contenidos eran educativos, nació inevitablemente bajo el signo de la violencia. La invasión de la violencia en la programación. Con el tiempo, la violencia se convirtió en una temática predominante en la televisión colombiana, invadiendo noticieros, series y telenovelas. De hecho, según un análisis de contenido realizado a principios de los 2000 por la Comisión Nacional de Televisión y varias ONG, mostró que diferentes formas de representación de la violencia estaban presentes en el 87% de la programación analizada, con especial énfasis en series dramatizadas como Padres e Hijos y Pandillas, Guerra y Paz, entre otras. Esto lo podemos ver reflejado en la aparición y popularización de las narcoseries. Por mencionar un ejemplo, Pablo Escobar, el patrón del mal. Estas series, si bien se basan en hechos reales y un riguroso trabajo periodístico en algunos casos, han generado un intenso debate ético y estético. Y como dato curioso, la serie de Pablo Escobar, El patrón del mal, fue una de las producciones más ambiciosas de Colombia, grabada con óptica de cine. Pero su éxito desató una polémica sobre la glorificación del criminal, el narcotráfico como vía de ascenso social y el posible daño a la imagen del país y las víctimas. La pantalla como territorio de interpretación social. Desde mediados del siglo XX, la televisión colombiana se convirtió en una de las principales formas en que la gente entendió lo que pasaba en el país. Según Mike Combs y Shaw, con su teoría de agenda setting, los medios no solo informan, sino que también señalan qué temas deben importarnos. Y en Colombia, al mostrar la violencia todos los días, la televisión hizo que ese tema fuera parte constante de la vida pública. Asimismo, la teoría de cultivación de George Gardner señala que ver repetidamente ciertos contenidos puede influir en cómo percibimos la realidad. Y pues en un país atravesado por el conflicto, esa exposición diaria a imágenes de violencia hizo que muchos colombianos llegaran a verla como algo casi normal. Además, Jesús Martín Barbero
Señala que los medios no solo muestran la realidad, sino que la traducen a relatos que la gente puede comprender. La televisión colombiana hizo justamente eso, convirtió el conflicto y el miedo en historias que se volvieron parte de la memoria colectiva. Y así, la televisión en Colombia no fue solo testigo del conflicto, sino que influyó en la forma en que lo interpretamos. Funcionó como un espejo que mostró nuestras heridas y como un espacio donde se intentó dar sentido a lo que vivíamos. Este es uno de los primeros efectos o daños que la violencia vista en la televisión genera en los niños, la imitación de la violencia que se observa, esa conducta, ese comportamiento de imitar y de la tendencia peligrosa a imitar lo que se ve en la televisión. Los niños, niñas y adolescentes tienden a tornarse inmunes al horror de la violencia, dicho en otras palabras, a volverse insensibles frente a esa realidad que no solo la viven muchos de ellos en sus comunidades diariamente, en la vida cotidiana, sino que la refuerzan en las pantallas. Efectos en la audiencia y percepción. Y entre los efectos se pueden destacar la normalización y desensibilización, ya que pues la exposición constante a contenidos violentos puede llevar a la normalización de la violencia social y a la desensibilización de la audiencia. El miedo y la agresividad. Diversos estudios sugieren que la exposición a la violencia en pantalla, especialmente en niños y jóvenes, puede incrementar la agresividad, generar temor y una percepción de vulnerabilidad y desconfianza hacia el entorno. Le hace la teoría del mundo peligroso o Cultivation Theory. No sé si lo pronuncié bien, no sé inglés. Tenemos que aceptar que nuestra sociedad se ha acostumbrado, esa es la palabra, se ha acostumbrado a reproducir los fenómenos de violencia, no solo personal, social, familiar, sino una violencia generalizada. Ya en lo que es la percepción de la realidad, la televisión, al ser un medio visual inmediato, da la sensación de lo que se ve es la realidad absoluta, influyendo poderosamente en la opinión pública y en la adopción de nuevas vías de comportamiento. Respuesta social y regulaciones institucionales. A medida que la violencia empezó a ocupar un lugar central en la televisión colombiana, también creció la preocupación por su impacto social. Padres, docentes y organizaciones civiles cuestionaron cómo esas imágenes influyen en la percepción del país y en la sensibilidad de los jóvenes. Esa presión pública llevó al Estado a intervenir. La Comisión Nacional de Televisión y más tarde la ANTV fortalecieron la clasificación por edades, formalizaron las franjas familiares y exigieron advertencias claras sobre contenidos sensibles. El objetivo era simple, garantizar que la televisión reflejara la realidad sin descuidar la protección de las audiencias. Paralelamente, los propios medios adoptaron códigos internos para manejar la representación de la violencia, desde contextualizar mejor los hechos hasta evitar su uso como recurso sensacionalista. Estas medidas surgieron como respuesta a las críticas y al deber ético de informar con responsabilidad. Con el tiempo, la ciudadanía también evolucionó. Surgió un público más crítico, más consciente del papel de los medios y más exigente con la forma en que se narran los conflictos del país. En conjunto, estas respuestas sociales, estatales y mediáticas redefinieron la manera en que la televisión colombiana presenta la violencia, buscando un equilibrio entre narrar la realidad y no convertirla en espectáculo. Algunos ensayistas colombianos que dicen que no hay ningún artista vivo, ningún escritor vivo en Colombia que no haya prestado parte de su tiempo, que no haya creado algún tipo de obra relacionada con el conflicto. Si vemos en los escritores, pues hay quizás hasta 3 centenares de novelas sobre el conflicto colombiano. Los artistas plásticos, desde autores reconocidos como Botero, hasta artistas amateur, están representando, están dialogando y reflexionando en torno al significado de la violencia. Y por último, pero no menos importante, está el análisis desde las artes plásticas y visuales. Y aquí se encuentra lo que es la estética de la violencia. Desde la perspectiva de las artes visuales, el análisis puede centrarse en cómo se estetiza la violencia en la televisión. Se puede explorar el uso del lenguaje visual, ya sean planos, iluminación, montaje, para construir figuras heroicas o monstruosas de los actores violentos. Un ejemplo puede ser el estereotipo del traqueto,
y cómo esto dialoga con la etnografía de la violencia en el arte colombiano. Por ejemplo, obras que abordan el conflicto armado. Y pues está lo que es la crítica a la narrativa hegemónica. La exposición es una oportunidad para analizar críticamente si la televisión colombiana, al centrarse en la violencia, reproduce discursos hegemónicos que simplifican el conflicto o si, por el contrario, ofrecen espacios para la reflexión y la memoria histórica. La novela de la violencia en Colombia ha sido un campo fértil para la literatura y el arte, y la televisión es su manifestación más masiva. Se les agradece mucho la atención prestada. Espero hayan disfrutado la presentación. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver.